Mi hermana dijo que mi esposo era un simple trabajador más. Pero el prometido la interrumpió para contar que sin él no hubiera logrado la posición que tenía. Y que su apoyo y consejo habían sido la clave del éxito de la empresa. Dejando a todos boquiabiertos y a ella completamente avergonzada. Mi familia nunca fue una familia cualquiera. Desde que tengo memoria, crecí entre susurros que pesaban más que las palabras, miradas que cortaban más que cuchillos y silencios que resonaban en toda la casa. Lo que para otros podría haber sido un refugio, para mí siempre fue un campo minado emocional, donde cada paso debía ser calculado, cada palabra medida, y cada gesto vigilado. Mis padres, figuras complejas y contradictorias, sembraron sin querer un terreno fértil para la toxicidad. Mi madre, con su perfeccionismo y una necesidad casi obsesiva de control, siempre tuvo expectativas inalcanzables para mí y para mi hermana Clara. Mi padre, por otro lado, parecía ausente, aunque nunca completamente desconectado, su silencio y su resignación alimentaban el fuego de la discordia sin apagarlo nunca. Entre ellos se tejía una tensión constante que nos impregnaba a todos. Clara y yo crecimos como polos opuestos y rivales en ese universo familiar, ella, la hija favorita, segura, casi arrogante, que parecía saber siempre qué decir para obtener lo que quería, yo, la hija más callada, la que se esforzaba por complacer sin entender nunca qué expectativas debía cumplir exactamente. Nuestra relación era una danza silenciosa de competencia, donde el amor se mezclaba con envidia y resentimiento, y donde la lealtad familiar a menudo se sentía como una carga pesada. Las reuniones familiares eran un teatro donde todos actuábamos roles establecidos, Clara, la estrella, yo, la sombra, mis padres, los directores invisibles que manejaban los hilos sin admitirlo. Las conversaciones se llenaban de indirectas disfrazadas de bromas, y los encuentros se teñían de una atmósfera tensa que nadie se atrevía a nombrar. En público, mostraban una fachada de cordialidad, pero en privado las palabras podían ser armas letales. Cuando conocí a Daniel, mi esposo, pensé que había encontrado un salvavidas, alguien que me ofrecía un espacio seguro lejos de ese caos. Daniel era distinto, trabajador, humilde, con una bondad que me desconcertaba porque contrastaba con la frialdad de mi familia. Al principio, ellos lo aceptaron con reservas, pero pronto esas reservas se convirtieron en críticas abiertas, especialmente por parte de Clara. Para ella, Daniel nunca fue suficiente, siempre un simple trabajador, alguien ajeno a nuestro mundo. La toxicidad familiar no solo se manifestaba en palabras, sino en acciones. Durante años, he sido testigo de cómo Clara manipulaba a mis padres para minar la confianza que Daniel y yo habíamos construido. Sus comentarios sutiles, sus gestos de desprecio hacia él, y su constante necesidad de minimizar sus logros crearon un muro invisible que nos separaba. Era como si estuviéramos en una lucha constante por un espacio que parecía no querer ser nuestro. Por mi parte, me debatía entre la lealtad a mi familia de origen y la defensa de mi familia elegida, Daniel y nuestro hogar. A veces, la culpa me asfixiaba, como si traicionara a mis padres por querer proteger a mi esposo. Otras, sentía una rabia contenida que me corroía por dentro, porque sabía que esa dinámica no era justa ni saludable. La historia de nuestra familia está plagada de heridas abiertas, rencores no expresados, viejas rivalidades entre hermanos, secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Todos vivimos bajo el peso de expectativas no cumplidas y de una búsqueda constante por reconocimiento, pero esa búsqueda nunca fue sincera ni equitativa. En ese ambiente, la competencia disfrazada de cariño era la regla, y la vulnerabilidad, un lujo que no podíamos permitirnos. Las reuniones familiares eran, más que encuentros de amor, batallas veladas donde las heridas se abrían con cada comentario o gesto. En cada una, me sentía cada vez más pequeña, como si mi lugar nunca fuera suficiente ni merecido. Y Daniel, por más que intentaba mantener la calma, también sufría esa exclusión silenciosa que nos dividía. Aún así, seguimos adelante. Con Daniel construimos un refugio, un espacio donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las expectativas y las críticas. Pero el peso de la toxicidad familiar siempre estuvo ahí, como una sombra que amenazaba con cubrirnos de nuevo. Y yo sabía, aunque no quería aceptarlo, que en algún momento esa sombra crecería hasta convertirse en tormenta. Y esa tormenta llegó. Lo que parecía un roce más entre hermanos, una palabra dicha en falso, una mirada de desprecio, se transformó en un conflicto que desbordó todo lo acumulado. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía callar ni soportar más.
La toxicidad de mi familia no solo amenazaba nuestra felicidad, sino también nuestra salud emocional y mental. Esta historia no es solo sobre las heridas de la familia, sino también sobre la lucha por sanar, por poner límites, y por encontrar la fuerza para elegir la paz. Porque a veces amar no significa soportar todo, sino tener el valor de decir basta, de confrontar la verdad y de crecer a pesar del dolor. Y así, con ese peso en el alma, me preparé para enfrentar lo que venía, sin saber que esa batalla cambiaría mi vida para siempre. Nunca olvidaré el día en que la traición se instaló como un veneno frío en mi pecho. Fue un golpe tan inesperado y brutal que durante un instante pensé que el suelo se abría bajo mis pies y me tragaba entera. No era una traición cualquiera, sino una que desgarraba los lazos más profundos de confianza y sangre, la traición de mi propia hermana. Habíamos llegado a la fiesta familiar con la esperanza de mantener la calma, de no caer en las peleas de siempre. Daniel y yo estábamos cansados de los desplantes y el desprecio constante, pero esa noche queríamos intentarlo. Por los padres, por los años compartidos, por un atisbo de normalidad. Sin embargo, Clara tenía otros planes. Desde el primer momento, sus miradas eran dagas clavadas en nuestra espalda, y sus palabras, puñales envueltos en sonrisas falsas. Pero lo que sucedió más tarde superó cualquier expectativa. Mientras todos conversaban, reían y compartían, Clara aprovechó la oportunidad para difundir un rumor dañino sobre Daniel, algo que no solo mancillaba su honor sino que también nos exponía a ambos a la humillación pública. Su mentira fue sutil, calculada. Insinuó que Daniel había utilizado contactos turbios para obtener su empleo actual, que su éxito no era mérito propio, sino resultado de favores indebidos. La sala se llenó de murmullos, y sentí como las miradas cambiaban hacia nosotros, juzgándonos sin pruebas, sin darnos la oportunidad de defendernos. Sentí que me faltaba el aire, que el corazón me latía enloquecido, mientras luchaba por mantener la compostura. La traición no era solo la mentira en sí, sino el hecho de que viniera de quien menos esperaba, mi hermana, la persona con quien había compartido infancia, secretos y sueños. ¿Cómo podía destruirnos así, sin piedad ni remordimiento? Daniel se mantuvo sereno, pero sé que por dentro luchaba con una tormenta de sentimientos. Quise acercarme a él, tomar su mano y decirle que no estaba solo, que juntos podríamos superar ese ataque. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. El dolor era tan intenso que parecía que todo nuestro mundo se desmoronaba en ese instante. La humillación se extendió como una sombra negra sobre la noche. Me sentí traicionada no solo por Clara, sino por toda esa familia que permitió que esas palabras sin fundamento tuvieran eco y credibilidad. La injusticia dolía en cada fibra de mi ser, y la rabia comenzó a arder, mezclándose con la tristeza y el miedo. Fue en ese momento, en medio de esa tormenta emocional, cuando entendí que esta traición era la gota que colmaba el vaso. No podía seguir aceptando que nuestra felicidad y nuestra dignidad fueran pisoteadas por una toxicidad que parecía no tener fin. La confianza se había roto, y con ella, mi ingenuidad de pensar que algún día podríamos sanar esas heridas sin enfrentar la verdad. Mientras la fiesta seguía su curso, con risas forzadas y miradas esquivas, yo me sentía atrapada en una prisión invisible. El trauma de la traición me hizo ver con claridad el daño profundo que esa dinámica familiar nos había causado. Y aunque en ese momento no sabía cómo ni cuándo, supe que algo debía cambiar, que debía encontrar la fuerza para romper ese ciclo destructivo. La traición de Clara fue el desencadenante, pero también la llamada de alerta más poderosa que había recibido. Era el momento de decidir si seguiría siendo víctima silenciosa o si empezaría a reclamar mi voz, mi espacio, mi dignidad. La elección no era sencilla, porque implicaba enfrentar no solo a mi hermana, sino a todo un sistema familiar que me había mantenido prisionera. El dolor seguía latiendo en mi pecho, pero también una llama incipiente de coraje comenzaba a prenderse. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después, y aunque el camino por delante era incierto y aterrador, estaba dispuesta a recorrerlo. Por mí, por Daniel, por la esperanza de un futuro donde el respeto y la verdad fueran las bases, no el engaño y la manipulación. Esa traición me enseñó que la familia no siempre es refugio, que a veces puede ser la fuente más profunda de heridas. Pero también me mostró que el dolor puede ser un motor de cambio, y que incluso en medio del caos más oscuro, se puede encontrar la fuerza para levantarse y luchar por uno mismo. Después de la traición de Clara, me sentí como si estuviera atrapada en un torbellino que no dejaba de girar,
arrastrándome hacia un abismo de dolor, rabia y desesperación. Pasaban los días y, aunque intentaba ignorarlo, la herida abierta seguía sangrando. Mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que había sucedido, a las palabras dichas, a las miradas de los demás, y sobre todo, a lo que yo estaba dispuesta a tolerar. Me encontraba dividida. Por un lado, estaba la lealtad hacia mi familia de sangre, esa que me había formado y moldeado, con sus defectos y sus sombras. Por otro lado, estaba mi propio bienestar y el de Daniel, la familia que elegí, construida con amor y esfuerzo, pero también con límites que mi familia original parecía empeñada en ignorar. ¿Hasta dónde debía llegar mi sacrificio? ¿Hasta cuándo podía aguantar sin romperme? Cada noche, antes de dormir, la culpa me consumía. Me reprochaba por pensar en alejarme, por querer protegernos y, sin embargo, sentir que estaba fallando. Pensaba en mis padres, en cómo podrían reaccionar, en el dolor que tal vez les causaría. Pero también sabía que fingir que todo estaba bien, que esas heridas no existían, solo prolongaba la agonía. Mi cuerpo empezó a mostrar señales, insomnio, ansiedad, una tensión constante que me hacía temer hasta los momentos de silencio. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma, que la necesidad de aprobación y pertenencia me estaba ahogando. Fue entonces cuando comprendí que la toxicidad no solo nos lastimaba emocionalmente, sino que estaba minando mi salud y mi paz interior. Llegué a un punto en el que ya no podía seguir callando, fingiendo que todo estaba bien, ni aceptando que la relación con Clara y el resto de la familia siguiera siendo así, llena de desprecios y manipulaciones. No quería más mentiras, ni traiciones veladas, ni esa constante sensación de que estábamos excluidos, menospreciados, invisibilizados. Pero tomar la decisión de poner un límite fue una batalla interna. Me debatía entre la culpa y la necesidad de protegernos. ¿Era egoísta querer alejarnos para sanar? ¿Estaba renunciando a algo valioso? El miedo a perder a mi familia, a quedar sola, era real y me paralizaba en muchas ocasiones. Sin embargo, la alternativa, seguir siendo víctima silenciosa, me parecía aún peor. Me recordaba los días de infancia, cuando intentaba complacer para evitar los conflictos, cuando me sacrificaba para no romper la ilusión de unidad familiar. Pero ya no era una niña, y entendí que merecía respeto, que merecía vivir sin miedo al rechazo o al desprecio. Daniel me apoyaba, pero él también sentía el peso de esa dinámica y sabía que debíamos actuar juntos. Finalmente, en medio de esa tormenta de emociones, decidí que era momento de ser valiente. No sería fácil, pero tenía que hacerlo por nosotros. No podía permitir que la toxicidad familiar definiera nuestra felicidad ni nuestro futuro. Poner límites no era solo una forma de protegernos, sino también un acto de amor propio, de respeto hacia nosotros mismos. Sabía que esta decisión cambiaría todo. Que habría resistencias, cuestionamientos, tal vez rupturas. Pero ya no podía vivir con la constante herida abierta, ni seguir permitiendo que Clara y su arrogancia dominaran nuestra vida. Era hora de reclamar nuestro espacio y decir basta. Esa noche, mientras miraba a Daniel dormir, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que vendría, pero alivio por saber que, al fin, estaba tomando control de mi vida. En ese instante comprendí que el verdadero valor no estaba en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con la verdad, con dignidad y con la esperanza de sanar, aunque fuera a costa de dolor. Así comenzó mi camino hacia la liberación, un camino difícil y lleno de incertidumbre, pero también un camino necesario para crecer y para finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. La decisión de enfrentar a Clara y al resto de la familia no fue tomada a la ligera. Durante semanas, ensayé en mi mente cada palabra, cada posible reacción, cada silencio incómodo. Sabía que no sería fácil, que iba a significar abrir heridas que habían estado cubiertas por años de resentimientos y silencios, pero también sabía que no podía seguir dejando que nos pisotearan. El día llegó más rápido de lo que imaginé. Estábamos en casa de mis padres, una reunión familiar normal que, para mí, se sentía como el campo de batalla donde tendría que sacar todas las armas que me quedaban. Daniel me apretó la mano con fuerza, como diciendo estoy contigo, y eso fue todo el coraje que necesitaba para dar el primer paso. Clara estaba en el salón, rodeada de otras personas, con esa sonrisa altiva que tanto me irritaba. Por un momento sentí como el miedo me paralizaba. Pero respiré profundo y me acerqué, con la voz temblorosa, pero firme. No había vuelta atrás. Clara, empecé,
necesito hablar contigo. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre mí. Sentí que el aire se volvía pesado, como si el tiempo se detuviera. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si fuera yo la intrusa en su mundo perfecto. ¿Qué quieres?, dijo con frialdad. No me dejé intimidar. Tenía que sacar la verdad, aunque doliera a todos, aunque destruyera la frágil armonía que pretendían mantener. No puedo seguir fingiendo que no me duele lo que hiciste. La mentira que soltaste sobre Daniel, la forma en que nos humillaste, fue una traición que rompió cualquier confianza que pudiera tener en ti. Y no solo me hirió a mí, sino que nos puso a ambos en una posición imposible. Su mirada se endureció. Se cruzó de brazos y me desafió. ¿Crees que no sabes la verdad? Daniel no es más que un oportunista, alguien que usó tu ingenuidad para llegar donde está. ¿Y tú, qué hiciste? ¿No te das cuenta que estás defendiendo a alguien que no merece ni una pizca de respeto en esta familia? Sentí que el mundo se venía abajo, pero también sentí una fuerza nueva brotando en mi interior. No permitiría que su arrogancia y malicia definieran nuestra historia. No voy a negar que cometimos errores, como todos, respondí. Pero Daniel nunca usó a nadie. Él trabajó duro, luchó contra obstáculos que ni tú ni nadie en esta familia podría imaginar. Y no voy a permitir que lo destruyas con mentiras solo porque quieres mantener tu poder y tu ego por encima de todo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miraban con sorpresa, otros con incomodidad. Mi familia, esa que siempre había callado y mirado hacia otro lado, parecía empezar a ver algo distinto en mí, una mujer dispuesta a pelear por su dignidad. ¿Y qué quieres?, me preguntó Clara, ahora con un tono más bajo, casi desconcertado. ¿Pretendes que te perdonemos? ¿Que olvidemos todo lo que hemos vivido? No, dije sin dudar. No quiero que olviden nada. Quiero que reconozcan que la verdad duele, que las mentiras destruyen, y que el respeto no se exige con arrogancia, sino con actos. Yo no voy a callar más, ni a permitir que la toxicidad siga destruyendo nuestras vidas. Mis palabras resonaron con fuerza, y por primera vez sentí que no estaba sola. Daniel se levantó a mi lado, y juntos enfrentamos el silencio incómodo. Mis padres bajaron la mirada, avergonzados tal vez, o incapaces de enfrentar la realidad que siempre supieron pero nunca quisieron admitir. Fue entonces cuando Clara, por primera vez, mostró una grieta en su armadura. Su rostro perdió la arrogancia y se tornó vulnerable, una vulnerabilidad que nunca antes había permitido ver. No sabes lo difícil que es para mí, susurró. Toda la vida he tenido que cargar con expectativas, con comparaciones, con la necesidad de ser perfecta. Y ustedes, con su éxito y su felicidad, siempre me hicieron sentir menos. Por eso reaccioné así. El silencio se hizo aún más pesado, pero esta confesión abrió una puerta inesperada. No para justificar su traición, pero sí para entenderla. Clara, respondí suavizando el tono, también hemos sufrido. Pero ya no podemos seguir destruyéndonos. Este ciclo de dolor no beneficia a nadie. Si queremos sanar, tenemos que empezar por la verdad y por el respeto. La tensión no desapareció, pero algo había cambiado. Habíamos dejado de lado la hipocresía para enfrentar la realidad, por dura que fuera. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas, recriminaciones y, a ratos, pequeños destellos de esperanza. Cuando finalmente nos retiramos a nuestro espacio, sentí un peso menos en el pecho. La verdad había salido a la luz, y aunque no significaba que todo estaba resuelto, era el primer paso hacia algo nuevo. Sabía que nos esperaba un camino arduo, lleno de desafíos, pero también sabía que esa noche habíamos recuperado algo invaluable, nuestra voz. Después de la confrontación, supe que nada volvería a ser igual. La verdad había abierto una brecha profunda en nuestra relación familiar, una brecha necesaria pero dolorosa. Era evidente que, para protegernos, para no caer otra vez en el ciclo tóxico que nos había estado consumiendo, debía empezar a trazar límites claros. No era solo una cuestión de palabras, sino de acciones y decisiones concretas. Los límites no fueron fáciles de establecer. Al principio, sentí culpa por tener que decir no a quienes, supuestamente, eran mi familia. Pero pronto entendí que no ponerlos era ponerme a mí y a Daniel en riesgo de seguir siendo heridos y manipulados.
Mi bienestar, nuestra tranquilidad, merecían ser prioridad. Comencé por alejarme de las reuniones familiares donde la tensión era palpable, donde el desprecio disfrazado de indiferencia era la norma. Evitábamos esas fiestas, las llamadas incómodas, las expectativas no expresadas que de todos modos pesaban como una losa. Fue duro decir no a esas invitaciones, especialmente cuando la familia preguntaba con insistencia. Algunos entendieron, otros lo tomaron como un rechazo personal. Pero lo más importante fue poner límites emocionales. Aprendí a no absorber sus críticas ni sus ataques velados. Cuando Clara lanzaba comentarios hirientes, simplemente no respondía o me retiraba con calma. Aprendí a no justificarme ni a explicarlo todo, mi paz no necesitaba ser discutida ni validada por ellos. En ocasiones, la resistencia fue feroz. Mi madre, con lágrimas, me suplicaba que no rompiera la familia, que los problemas se arreglaban con paciencia y tolerancia. Pero yo ya había aprendido que la paciencia ciega solo prolongaba el sufrimiento. No podía seguir siendo la víctima silenciosa que cargaba con el peso de todos. También fue un proceso para Daniel. Para él, crecer en un entorno menos conflictivo y más saludable era un sueño, pero enfrentarse a su propia familia, con sus propias heridas, fue un reto. Juntos tuvimos que construir un frente común, sostenernos mutuamente cuando la tentación de ceder o justificar las conductas tóxicas era fuerte. Establecer límites también implicó redefinir nuestro espacio personal. Decidimos no compartir detalles íntimos de nuestra vida ni planes importantes que pudieran convertirse en munición para la crítica o manipulación. Aprendimos a proteger nuestra privacidad y nuestra alegría sin sentirnos culpables por hacerlo. Una de las lecciones más valiosas fue entender que los límites no son muros insalvables, sino puertas que podemos abrir o cerrar según lo que nos convenga. No se trata de cortar toda relación, sino de cuidar cómo y cuándo nos exponemos para no dañarnos. El primer mes tras la confrontación fue el más difícil. Sentía el vacío que dejaba esa distancia recién creada, pero también la claridad que me daba la ausencia de tanta toxicidad. Poco a poco, el cansancio emocional comenzó a disminuir y apareció una sensación de alivio, casi liberación. Recibí críticas, por supuesto. Algunos familiares me tacharon de egoísta, otros intentaron manipular con frases como, la familia siempre es primero. Pero ya no me afectaban. Mi identidad y mi bienestar habían encontrado un nuevo ancla, el respeto hacia mí misma y hacia mi esposo. Con el tiempo, esos límites se consolidaron. Las interacciones se volvieron más sanas cuando ocurrían, porque ahora había un espacio claro entre lo que permitíamos y lo que rechazábamos. La tensión bajó y con ella, la ansiedad que me acompañaba casi todo el día. Aprendí que poner límites es un acto de valentía y amor propio. No siempre es cómodo, pero es imprescindible para quienes hemos sufrido en relaciones tóxicas. Porque no podemos amar ni ser amados si antes no nos respetamos y cuidamos nuestra integridad. Hoy, cuando pienso en todo lo que vivimos, agradezco haber encontrado esa fuerza para decir basta, y marcar esas líneas rojas. Fue un paso fundamental para poder construir una familia verdadera, basada en apoyo, respeto y cariño sincero, aunque eso implicara dejar atrás parte de la que conocí. Elegir la paz fue, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Durante años, sentí que debía mantenerme al lado de mi familia porque así se hace, porque la sangre es la sangre, y porque el peso de la obligación moral y cultural me ataba como una cadena invisible. Pero cuando la toxicidad se volvió insoportable, y tras la confrontación y la puesta de límites, tuve que enfrentar la realidad, la paz interior no estaba en la obligación ciega, sino en la libertad de protegerme a mí misma y a mi esposo. Para muchos, renunciar a esa obligación suena egoísta, incluso traicionero. Yo también lo pensé al principio. Sentí culpa profunda por alejarme, por no responder a cada llamada, por no asistir a cada reunión familiar. ¿Quién era yo para decidir que mi tranquilidad valía más que las expectativas de tantos años? ¿Cómo no sentir que estaba abandonando una parte esencial de mí? Pero la verdad es que mantenerme ahí solo me estaba destruyendo. Cada encuentro, cada palabra no dicha, cada mirada llena de juicio, me dejaba un poco más vacía, un poco más pequeña. La obligación se volvió un peso insoportable que me robaba la alegría y la confianza. Entonces, poco a poco, empecé a priorizar mi paz. Fue un proceso lento y lleno de contradicciones.
No fue un corte abrupto ni una decisión repentina. Fue más bien un despertar, un reconocimiento doloroso pero liberador. Merecía vivir sin miedo, sin humillaciones, sin resentimientos disfrazados de familia. Elegir la paz sobre la obligación me hizo replantear mi identidad. Ya no era solo la hija, la hermana, la nuera que debía cumplir un rol preestablecido. Empecé a verme como alguien digno de respeto y amor, sin condiciones. Aprendí a validar mis emociones y a confiar en mi intuición, incluso cuando iba en contra de lo que otros esperaban de mí. Esta elección también transformó mis relaciones futuras. Me volví más selectiva con las personas que dejaba entrar en mi vida. Busqué conexiones basadas en el apoyo mutuo, la empatía y la honestidad, no en la obligación ni en el deber. Aprendí a decir no sin miedo, a ponerme primero sin sentir vergüenza. Claro, no fue un camino exento de dolor. La familia reaccionó con incomprensión y reproches. Me dijeron que estaba destruyendo la unidad familiar, que era ingrata, que no tenía paciencia ni corazón. Pero aprendí que no podía cargar con esas opiniones sin perderme a mí misma. En momentos de soledad o duda, recordaba por qué había tomado esta decisión. Pensaba en la tranquilidad que ahora podía sentir al despertar, en la libertad de no tener que fingir ni justificar mis límites. Pensaba en Daniel, en cómo juntos habíamos encontrado un refugio lejos de la toxicidad. Elegir la paz significó también aceptar que la familia no siempre es lo que queremos o necesitamos, y que a veces, la verdadera familia es la que elegimos construir con quienes nos respetan y nos aman de verdad. Con cada día que pasaba, esa elección me daba más fuerza. Me recordaba que cuidar de mí misma no es egoísmo, sino un acto de amor profundo y necesario. Que la obligación impuesta por otros no puede ni debe ser un sacrificio constante de nuestra salud emocional y mental. Hoy puedo decir, con una mezcla de tristeza y orgullo, que elegí mi paz. Que puse mi bienestar por encima de una obligación que solo me había hecho daño. Y que, aunque esa elección rompió puentes, también abrió puertas hacia un futuro más auténtico y pleno. El silencio que siguió a la tormenta familiar fue, al principio, ensordecedor. Había dejado atrás a quienes se suponía que eran mi sangre, y aunque sabía que era necesario, la ausencia dolía como una herida abierta. La familia que conocía, con todas sus heridas y máscaras, quedó atrás, y frente a mí se desplegaba un camino incierto, solitario a ratos, pero lleno de promesas que hasta entonces no había sabido valorar. Al principio, la soledad me pesaba. Había momentos en que me cuestionaba, dudaba de mi decisión. ¿Había hecho lo correcto? ¿No era acaso posible sanar esas relaciones? Pero pronto comprendí que no todos los vínculos están destinados a ser salvados, y que el amor propio no es menos legítimo que el amor familiar. Ese espacio de distancia me permitió ver con más claridad. Vi, por ejemplo, cuánto me había acostumbrado a la toxicidad, como el dolor se había convertido en una especie de normalidad. Descubrí que muchas de mis inseguridades y miedos tenían raíces en ese ambiente asfixiante donde la crítica y el desprecio eran moneda corriente. Reconocer eso fue doloroso, pero también liberador. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días en que la tristeza me invadía y la culpa intentaba colarse por las rendijas de mi conciencia. Sin embargo, cada vez que esos sentimientos aparecían, los enfrentaba con honestidad. Aprendí a ser compasiva conmigo misma, a aceptar que no hay fórmula mágica para superar heridas profundas, pero sí un compromiso constante con el crecimiento personal. Con Daniel a mi lado, construimos un refugio de respeto, amor y apoyo. Nuestra relación se fortaleció al enfrentar juntos la adversidad y al decidir protegernos mutuamente. Aprendí que la familia que elegimos puede ser tan real y valiosa como la que nos toca por nacimiento. También encontré espacios donde compartir mi historia, como este foro, donde las experiencias se entrelazan y se transforman en redes de comprensión y solidaridad. Saber que no estoy sola en esta lucha me dio fuerza para seguir adelante y para aceptar que crecer duele, pero también sana. Una de las mayores revelaciones fue entender que el perdón no significa olvidar ni regresar a lo mismo, sino liberarse del peso del rencor. Perdono, sí, pero con límites claros y sin perder de vista mi bienestar. Esa distinción me permitió soltar la rabia que me ataba y abrirme a la posibilidad de paz, aunque sea desde la distancia. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cuánto he cambiado. Ya no soy la persona que temía expresar sus necesidades o que sacrificaba su identidad por complacer a otros.
Soy alguien que se conoce y se valora, que sabe que merece respeto y cariño sin condiciones. Mi relación con mi familia ha cambiado también, aunque no del modo que soñaba. Hay distancia, sí, pero también honestidad. Ya no hay máscaras ni falsas armonías. He aprendido que a veces el amor verdadero implica soltar, renunciar a la obligación y elegir la paz, aunque eso signifique redefinir para siempre qué es y qué no es familia. Este proceso me ha dado una nueva claridad sobre quién soy y qué quiero para mi vida. Me ha enseñado a ser firme sin ser cruel, a poner límites sin cerrar puertas, y a confiar en mi voz cuando dice, esto no es sano para mí. En definitiva, esta experiencia ha sido un catalizador de crecimiento profundo. He descubierto que la toxicidad no tiene poder sobre mí cuando elijo conscientemente cuidarme. Que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad, en el coraje de enfrentar la verdad, por dura que sea. Sé que el camino no termina aquí. Habrá retos, momentos de duda, encuentros difíciles. Pero ahora llevo conmigo una brújula interna que me guía hacia la paz y el amor genuino. Y esa, más que cualquier lazo sanguíneo, es la familia que quiero construir y honrar.